El problema final. Primero, bien sabe Dios con qué profunda pena comienzo este capítulo de desventuras de Sherlock Holmes. Y bien sabe Dios que por mucha amargura que se advierta en esta narración, no será tanta como hay en mi corazón. Estas memorias, que han pretendido fijar y reflejar la vida accidentada y extraordinaria de mi amigo, en las que he procurado seguir paso a paso sus triunfos y encauzar a las gentes por el amor y la admiración que yo sentía por él. Estas memorias, repito, van a concluir. A punto estuvieron de quedar incompletas. Tales fueron el dolor y la desesperación que me causó la muerte de mi inolvidable amigo. 2 años permanecí silencioso. Y si quebranto hoy el tácito compromiso que me hice a mí mismo de callar siempre, ha sido obligado por la reciente publicación de ciertas cartas con las cuales el coronel James Moriarty pretende rehabilitar la memoria de su hermano, con grave mengua y falsedad de la verdad de los hechos. Sin esto, quizá no hubiera nunca hablado. Con esto, lo creo un deber, y poniéndome una mano sobre el corazón para contener sus latidos de angustia, seré imparcial y justo. El público conocerá los hechos en su verdadero aspecto. Algunos periódicos del 6 de mayo de 1891, un despacho de Reuter, fechado en día 7 y reproducido en toda la prensa, y, finalmente, estas cartas del coronel se han ocupado del asunto. Pero unos por falta de detalles, y otros, pecando de excesiva parcialidad, no han sabido expresar la exactitud. Yo, como débil tributo a la memoria de mi amigo, arrostraré las consecuencias y diré las cosas tal como sucedieron. Mis asiduos lectores saben ya que después de mi casamiento la amistad con Holmes se enfrió sensiblemente. De vez en cuando, si necesitaba algún compañero para sus excursiones, venía a buscarme, y durante unos cuantos días nuestras vidas iban paralelas. Pero estas entrevistas fueron escaseando poco a poco, hasta el extremo de cesar casi por completo a fines del año 1890. En la primavera de 1891 me enteré por la prensa que el gobierno francés le había encargado de una importante y delicada misión. Holmes me escribió desde Narbona y desde Nimes, reflejándose en sus cartas la seguridad de que permanecería mucho tiempo en Francia. Juzgad, pues, cuál sería mi estupefacción al verle entrar la noche del 24 de abril en mi sala de consultas. En cuanto lo vi, noté su extrema delgadez y que estaba más pálido que de costumbre. Sí, me dijo, contestando más a mi mirada que a mis palabras. En estos últimos tiempos he estado agobiado de trabajo. ¿Queréis que cerremos las contraventanas? Sobre la mesa ardía una lámpara y nuestras figuras se reflejaban en grandes sombras encima de los cristales. Yo asentí con la cabeza a la petición de Holmes, y entonces él apresuróse a cerrar bruscamente las maderas, no olvidándose de echar los cerrojos. ¿Teméis algo?, interrogué. Sí, ¿a qué? A los rifles de viento. ¿A los rifles de viento? Sí. Me parece, querido Watson, que me conocéis lo bastante para no juzgarme un neurasténico. Pero de esto a despreciar estúpidamente el peligro hay mucha diferencia. Dadme un fósforo. Se lo di, y encendiendo el cigarro dio algunas chupadas y pareció tranquilizarse un poco. Supongo, querido Watson, que me habréis dispensado el venir a una hora tan intempestiva. No faltaba más. Ya lo sabía. Espero también que no os asombréis
si de repente me veis echar a correr y salir de vuestra casa saltando las tapias del jardín. —¿Pero qué demonios os sucede? —exclamé ya intrigado. Holmes extendió la mano hasta la luz y pude ver que tenía los dedos magullados y sangrientos. —Ya lo veis —dijo sonriendo—. Después de todo he tenido suerte, pues he podido romperme la mano. ¿Está en casa la señora Watson? No, está pasando una temporada con unos parientes. Entonces, ¿estáis solo? Enteramente. En ese caso, supongo que no tendréis inconveniente en acompañarme durante unos 8 días. ¿A dónde? Eso es lo de menos. Esta proposición, que algunos años antes me hubiera parecido muy natural, me pareció entonces extraña y peligrosa. Holmes estaba visiblemente conmovido, y él, dueño siempre de su espíritu, no podía dominar la agitación que le dominaba por completo. Debió ser tan claro el estupor impreso en mi semblante que Holmes, dejándose caer en la silla, empezó a explicarme la situación. ¿No habéis oído hablar nunca del profesor Moriarty? No. ¿Quién es? Uno de los hombres más extraordinarios que existen. Londres sufre hace mucho tiempo bajo el poder de este maestro del crimen. Os aseguro, Watson, que hasta que no venza a ese hombre, no viviré tranquilo. Ya veis, mis últimos servicios a la familia real de Suecia y al presidente de la República Francesa me han asegurado una posición muy desahogada y puesto a cubierto de toda clase de necesidades para lo que me queda de vida. Pues bien, a pesar de esto, yo no podría reposar tranquilo pensando en que anda suelto ese miserable de Moriarty. ¿Pero quién es ese hombre? El doctor Moriarty desciende de una familia de muy buena posición social y ha recibido una educación excelente. Dotado de una gran facilidad para las matemáticas, publicó a los 20 años un estudio acerca del binomio de Newton, que tuvo una resonancia universal y le conquistó una cátedra en una de las principales universidades inglesas. Tenía delante de sí un porvenir brillante, pero, desgraciadamente, tenía en la sangre el atavismo de los mayores vicios. Y esta posición desahogada, en vez de destruirlos, le facilitó el desarrollo. En virtud de ciertos rumores, tuvo que renunciar a la cátedra y volver a Londres, donde se preparó para la carrera militar. Esto es lo que todo el mundo sabe. Pero hay ciertas cosas que no conoce nadie más que yo, y que vos conoceréis dentro de poco. Ya sabéis, Watson, que nadie como yo ha penetrado en los misterios de la vida del crimen y de la perversión londinense. Como consecuencia de esta experiencia mía y de mis conocimientos, he adquirido la certidumbre de que detrás de cada robo, de cada asesinato, de cada infamia, había y hay una fuerza oculta y misteriosa. Durante muchos años procuré romper el misterio y por fin hallé la pista que me ha de conducir hasta el matemático célebre. Es el verdadero tipo soñado por Tomás de Quincy. Tiene un cerebro maravillosamente organizado y para él la vida es una escuela de la muerte. Como la araña, sabe permanecer mucho tiempo inmóvil en el centro de su tela, y la menor vibración de sus hilos llega hasta él y le despierta y acicatea para la lucha. Pocas veces obra por sí mismo. Ordinariamente no hace más que trazar los planes que han de desarrollar sus agentes, tan numerosos como diestros. En cuanto hay una casa fácil de asaltar
un secreto de honra que sorprender un hombre a quien asesinar, el profesor Moriarty combina el ataque y el crimen se ejecuta. A veces detienen al criminal, pero no sé cómo demonios se las arregla, que siempre sale libre. El profesor está siempre rodeado de una especie de guardia, escogida entre los más valientes y diestros de su banda. Como comprenderéis, amigo Watson, todos estos datos me han hecho ver que, por fin, tropecé con un igual mío. Por la primera vez en mi vida, voy a obrar por cuenta propia. Mi vanidad se halla interesada en ello. Os confieso que algunas veces la admiración que siento por él vence al odio y a la repulsión. Solamente una vez dio un paso en falso, y aunque no muy grave, fue lo suficiente para que yo sorprendiera su pista y comenzara a tender las redes, que poco a poco se van estrechando hasta que muy pronto se cierren enteramente. Dentro de 3 días, es decir, el lunes próximo, el fruto estará ya maduro, y el profesor, con toda su banda, caerá en manos de la policía. Ya supondréis que esta aprehensión dará lugar al proceso más sensacional del siglo, y que por él se descubrirán y explicarán muchos crímenes que hasta ahora quedaron inexplicables y en la impunidad. Mi felicidad completa hubiera sido coger al profesor Moriarty cuando más descuidado estuviera y más lejos de toda sospecha. Por desgracia, no podía ser así. Se trata de un hombre tan listo que desde el primer instante comprendió que había alguien dispuesto a obrar contra él, y se puso en guardia. Si yo os contara detalladamente, amigo Watson, esta lucha de audacias y de ingeniosidades, veríais que se trata de una de las más grandiosas epopeyas del crimen y de la policía. Yo he necesitado desplegar todos mis recursos, poner en tortura todo mi talento, pero siempre me estrellaba contra la frialdad, precisión e inteligencia de mi digno adversario. Esta mañana, teniendo ya todo preparado, faltando únicamente 3 días para descansar tranquilo y recoger el fruto de mis trabajos, estaba yo en mi despacho cuando se abrió la puerta y entró el doctor Moriarty en persona. Os consta, amigo Watson, que no tengo nada de cobarde, pero en esta ocasión, al verme frente a frente con el hombre objeto exclusivo de mi odio, no pude reprimir un estremecimiento. Su aspecto es el de un viejo profesor universitario. Tiene la frente bombeada, la faz marchita, los labios tienen toda la crudeza que puede manifestar ese rasgo fisonómico. Curvada la espalda, y en su cabeza, que se balancea a derecha e izquierda como la de algunos reptiles, solo triunfan sus ojos, unas pupilas aceradas y de mirar penetrante. Veo que vuestro desarrollo frontal es mucho menos fuerte de lo que yo imaginaba, me dijo fríamente. Además, tenéis la mala costumbre de llevar armas en el bolsillo de la bata. En efecto, en cuanto le vi entrar, saqué de un cajón el revólver y me lo guardé en el bolsillo. Al verme descubierto, lo saqué poniéndolo francamente sobre la mesa. Él continuó sonriendo y guiñando el ojo con una expresión tal que me felicito por haber tomado mis precauciones, y dijo: «Veo que no me conocéis lo bastante todavía». «Al contrario», repuse, «os conozco muchísimo. Tened la amabilidad de sentaros y decidme a qué casualidad debo el honor de tan grata visita». «Me parece que ya habéis adivinado a lo que vengo»,
Y es posible también que hayáis adivinado mi contestación. ¿Estáis entonces dispuesto? Lo estoy. Él se metió la mano en el bolsillo de la levita y yo cogí el revólver. Pero en vez del arma que yo esperaba, sacó una especie de agenda y comenzó a consultar fechas en alta voz. El 4 de enero os hallé por primera vez en mi camino. El 23 me causasteis una pequeña molestia. El 15 de febrero, un gran disgusto. A fines de marzo, desbaratasteis absolutamente mis planes. Y ahora, a fines de abril, atentáis contra mi libertad y contra mi vida. Esta situación no puede continuar. ¿Qué? ¿Venís a hacerme alguna proposición? Interrogué. Sí, vengo a suplicaros que suspendáis esta encarnizada persecución. Es un consejo leal. Bien, la suspenderé hasta el lunes próximo, respondí, inclinándome ceremoniosamente. El profesor Moriarty se encogió de hombros. Como gustéis. Un hombre de tanto talento como vos debía comprender que el único modo de terminar este asunto consiste en retirarse a tiempo. Habéis llevado las cosas a tal extremo que no os queda otro recurso, so pena de morir. No os riáis, os hablo con sinceridad. Si he venido a aconsejaros que desistáis de tan absurdos propósitos, ha sido porque os admiro y porque comprendo que sois un hombre excepcional. Yo volví a inclinarme. Muchas gracias, pero mi profesión consiste justamente en afrontar cara a cara toda clase de peligros. No, si no se trata de peligros, se trata de una muerte segura. Habéis atacado a una asociación perfectamente organizada y de la cual estáis muy lejos de sospechar su importancia y extensión. Todavía estáis a tiempo. Si os retiráis, salvaréis la vida. Yo me levanté y siempre con la sonrisa en los labios exclamé: Lo siento mucho, señor Moriarty. El encanto de oíros hablar no es tan grande que me impida comprender que estoy perdiendo el tiempo. Él se levantó también. Me miró un rato en silencio y después, con voz en la cual se me figuró notar un dejo de amargura, exclamó: ¿Qué le vamos a hacer? Conste que os he advertido de lo que os espera. Conozco muy bien vuestros planes y me consta que no podréis ejecutarlos antes del lunes. Queda entablado un duelo a muerte entre nosotros, pero no creáis que habrá un vencido y un vencedor. Si me matáis, no será sin que yo os mate, y a mi perdición responderá la vuestra. No puedo menos, señor Moriarty, repuse, de agradeceros vuestra sinceridad, pero no me hará retroceder ni un ápice. Estoy dispuesto a libertar la sociedad de vuestro peso, sea como sea, y a costa de lo que fuese. Él se inclinó sin responder, y volviéndome la espalda, salió de la habitación. Tal ha sido, amigo Watson, mi extraña entrevista con el profesor Moriarty. Si os negara que estoy profundamente preocupado, que temo, que seriamente temo, mentiría. Tengo 1000 motivos para esperar un ataque.
¿Por qué no dais parte a la policía? ¿Para qué? Detendrían, como otras veces, a un asesino vulgar, jamás al profesor. Y habéis sido atacados ya, ¿verdad? Sí, el profesor Moriarty no es hombre que deje crecer la hierba bajo los pies. Veréis, esta mañana tuve necesidad de salir a eso del mediodía, para ir a Oxford Street. Al dar la vuelta en Bethnal Street, para entrar en Welbeck Street, un camión, arrastrado por 2 caballos al trote largo, se me vino encima. Si no doy un salto hasta la acera, me hubiese deshecho. Pasó el camión y desapareció rápidamente por la calle Marylebone. Continué mi camino, y al entrar en Beer Street, cayó a mis pies un ladrillo enorme. Di parte enseguida a un policía. Se registró la casa y en el tejado encontramos un montón de ladrillos. Y la policía y el dueño de la casa atribuyeron la caída a un golpe de viento. Aunque mi opinión era diferente, no dije nada. Y tomando un coche, me fui a casa de mi hermano que vive en Pall Mall. Allí he pasado todo el día y salí para venir en busca vuestra. En el camino, un hombre saltó sobre mí y dándome un golpe en la cabeza me hizo rodar por tierra. Lo han detenido y nadie puede imaginar la relación que existe entre este ataque nocturno y ese doctor que a 10 millas de aquí hace cálculos en un encerado. Ahora comprenderéis la razón de que al entrar aquí lo primero que hiciese fuera cerrar las contraventanas. ¿Y por qué os dije que saldré saltando la tapia del jardín? Con frecuencia tuve ocasión de admirar la sangre fría de Holmes, pero nunca como en esta, donde le oía hablar con tal tranquilidad de peligros tan enormes. Esta noche no salís de aquí, dije. De ningún modo, querido. Soy un hombre demasiado molesto. Además, tengo formado ya mi plan, y por nada del mundo lo modificaré. He de advertiros también que están arregladas de tal manera las cosas que mi presencia no será necesaria más que en el acto de declarar. Mejor aún, en el acto de dictar sentencia. Por consiguiente, es preferible que yo desaparezca durante estos días. ¿Queréis acompañarme? No deseo otra cosa. Bien. Entonces, ¿mañana? Si es necesario, mañana, sí. Lo es. Ahora vais a tener la bondad de oír mis instrucciones y de seguirlas al pie de la letra. Pues ya os he dicho que vamos a luchar contra uno de los hombres más listos y temibles de Europa. Esta noche misma, y por un mensajero seguro, vais a enviar todo vuestro equipaje a la estación Victoria, sin señas de ningún género. Mañana temprano mandáis llamar a un coche, pero encargando muy encarecidamente al que lo haga que no tome el primero ni el segundo que se le ofrezca. Subiréis al coche y os haréis conducir a Lowther Arcade, teniendo cuidado de darle la dirección al cochero escrita en un papel y recomendando que no la tire al suelo. Llevaréis ya preparado el importe de la carrera para no entreteneros al pagar, y apenas se detenga el coche, procuráis atravesar rápidamente las arcades con objeto de estar en el otro lado a las 9:15 en punto. Allí, arrimado a la acera, veréis un carruaje, y en el pescante un hombre envuelto en un amplio abrigo obscuro con vivos rojos. Subiréis al carruaje sin decir palabra, y llegaréis a la estación de Victoria a tiempo de subir al Express Continental. ¿Y dónde nos reuniremos? En la estación. He encargado me reserven el segundo coche de primera clase, empezando por la locomotora. ¿Estaréis allí? Allí estaré. En vano volví a suplicar a Holmes que pasara la noche en casa. A mis súplicas contestó con negativas rotundas. Y cuando yo bajé la cabeza, si no convencido, derrotado,
completó con algunas palabras las recomendaciones anteriormente dichas, y descendimos al jardín, por cuyas tapias saltó. Al poco rato percibí un silbido y el rodar de un carruaje que se alejaba. Segundo. Al día siguiente, después de seguir las instrucciones de Holmes, llegué a la estación. Todo había marchado muy bien, y al entrar en el andén y ver el segundo vagón con el cartel reservado, respiré tranquilo. Poco duró mi confianza. Al abrir la portezuela del vagón y encontrarlo vacío, sentí la inquietud de un presentimiento. Me senté lleno de impaciencia. Pasaba el tiempo y Holmes no venía. Ya no faltaban más que 10 minutos, que 8, que 7. Yo estaba desesperado mirando los grupos de los viajeros y los amigos de estos, a ver si distinguía la alta silueta de Holmes. Nada. No aparecía por ningún sitio. Perdí algún tiempo discutiendo con un venerable sacerdote italiano quien, a pesar del cartel, se obstinó en entrar en el vagón. El buen señor no entendía una palabra de inglés. Yo destrozo el italiano, y no pudimos entendernos. Solo faltaban ya 2 minutos, y Holmes no aparecía. Volví espaldas al sacerdote y me acodé nuevamente en la ventanilla. Convulso, inquieto, casi febril. Los empleados cerraron las portezuelas. Sonó una campana, luego un silbato. Después el tren comenzó a resoplar y una voz conocida me dijo detrás de mí: «Veo, amigo Watson, que no os habéis dignado darme los buenos días». Me volví con rapidez y mis ojos se encontraron con el cura italiano. Sus arrugas habían desaparecido. La nariz no se derrumbaba como antes, ni el labio inferior caía con el anterior temblor. Los ojos apagados recobraron su brillantez y la encorvada espalda su esbeltez. Esta aparición no duró más de un segundo. Enseguida Holmes volvió a eclipsarse y me hallé frente a frente con el decrépito cura. «Dios mío», exclamé. Ya estaba seriamente inquieto. «Todas las precauciones son pocas», dijo, sin mirarme ni apenas mover los labios. «Tengo la seguridad de que nos siguen. Mirad, ahí tenéis a Moriarty en persona». El tren se había puesto en marcha mientras cambiábamos estas palabras. Yo me asomé a la ventanilla y vi un hombre de elevada estatura que corría abriéndose paso entre la gente y hacía desesperadas señales con los brazos para que se detuviera el tren. Pero ya era tarde. Unos segundos más tarde, la estación estaba muy lejos, y ante mis pupilas pasaban veloces las cercanías de la gran capital. «¿Sabéis, amigo Watson?», dijo Holmes, echándose a reír, «cómo nos seguían. Y a no ser por la casualidad, quizá no nos hubiéramos escapado de un grave disgusto». Luego se levantó y, quitándose los manteos y la sotana que componían el disfraz, los guardó junto con el sombrero de teja en una maleta. ¿Habéis leído algún periódico de la mañana, Watson? No, ninguno. Entonces, ¿no os habéis enterado de lo sucedido en Baker Street? ¿En Baker Street? Sí. Han prendido fuego a nuestra casa la noche pasada. Afortunadamente, el daño no ha sido muy grande. Pero eso es horrible, Holmes. No, es una torpeza. Sin duda alguna perdieron la pista cuando fue detenido el individuo que me asaltó al volver de Pall Mall. Si no, no se explica que hicieran esa tontería. Sin embargo, os han debido seguir, puesto que Moriarty ha venido a la estación. ¿No habéis hecho alguna imprudencia? Creo que no. Hice todo tal como me lo encargasteis. ¿Hallasteis pronto el coche? Sí. ¿No conocisteis al cochero? No. Era mi hermano Mycroft. Como veis, no he querido mezclar personas extrañas en este asunto.
Ese Moriarty, paréceme que esta vez no le ha salido muy bien la cuenta. ¿Quién sabe? Ya os he dicho, amigo Watson, que ese hombre es intelectualmente igual a mí. Si yo me hubiese lanzado en persecución suya, tened la seguridad de que no retrocedería ante obstáculo alguno. Él hará lo mismo. ¿Y qué va a hacer? Lo que haría yo en su lugar. Bien, pero ¿qué? Tomará un tren especial. Es tarde ya. No lo creáis. Nuestro tren tiene que detenerse 1/4 de hora en Canterbury para enlazar con el vapor. Ya veis cómo puede alcanzarnos. Pero hombre, no parece sino que somos nosotros los criminales y él la policía. ¿Por qué no le hacéis detener? Vaya un modo de concluir una campaña tan lúcida como ha de ser esta para mí. De ese modo, tal vez cogiéramos al pez gordo, pero se escaparía la morralla. Y no es eso lo que pretendo. Yo deseo pescar a todos. Hasta el lunes no hay que pensar en la ofensiva. Entonces, ¿qué vais a hacer? En Canterbury dejaremos este tren. ¿Y después? Después cambiaremos de dirección. Tomaremos el vapor en New Haven y desembarcaremos en Dieppe. Abandonaremos nuestros equipajes y ya nos procuraremos lo necesario en Suiza, a donde pienso ir. Quizá esto desoriente a Moriarty. Confieso que, a pesar de estar habituado a las sorpresas de Holmes, no dejó de preocuparme esta huida, y dejar a la aventura nuestros equipajes. Pero, a pesar de esto, era tal la confianza que tenía en mi amigo que me resigné. En Canterbury teníamos que aguardar 1 hora el tren de New Haven, y estábamos en el andén viendo yo desaparecer con alguna tristeza el exprés que se llevaba nuestros equipajes, cuando Holmes me cogió de un brazo diciendo: «Mirad, allí abajo, ¿qué veis?». A lo lejos, por encima de los bosques de Kentish, surgía una columna de humo. Un instante después, vimos aparecer en la vía férrea una locomotora y un vagón. Apenas si tuvimos tiempo de ocultarnos detrás de unas mercancías. El corto convoy pasó como un relámpago, atronándonos los oídos y abofeteando la estación con una bocanada vertiginosa de humo. «Ya pasó», dijo Holmes saliendo del escondite. «¿Veis cómo tenía yo razón? Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo». «¿Y si nos hubiera visto, qué habría hecho?». Holmes encogióse de hombros. «No es muy difícil de averiguar. Asesinarnos. Pero, en fin, por esta vez le hemos chasqueado. Vamos a ver, ¿qué os parece? ¿Almorzamos aquí o aguardaremos a hacerlo en New Haven?». Lo dejamos para New Haven y continuamos el viaje hasta Bruselas, donde permanecimos 2 días, para salir luego en dirección de Estrasburgo. El lunes por la mañana temprano, Holmes telegrafió a Londres, y aquella misma noche, al volver al hotel, hallamos la contestación sobre la mesa. Holmes desgarró nerviosamente el papel azul, y después de leerlo, profirió un juramento. «¡Se escapó!». «¿Moriarty?». «Sí. Han detenido a todos menos a él. Debí sospecharlo. Al salir yo de Londres no quedaba nadie para competir con él. No obstante, yo creí que había tomado todas las precauciones». Hubo una pausa. Luego Holmes levantó la cabeza y me dijo con acento conmovido: «Voy a daros un consejo leal, Watson». «¿Cuál?». «Volved enseguida a Inglaterra». «¿Por qué?». «Creedme, soy un compañero demasiado peligroso. Ese hombre ya está perdido y no le queda más recurso que morir matando. Mis días están contados, y no sería leal ni caballeroso ni de hombre honrado el dejaros que corrierais la misma suerte». Ya comprenderéis que yo no podía aceptar el consejo, y que no debía separarme de mi amigo.
Discutimos largamente, y ya convencido Holmes de que yo quería ir con él a todas partes, salimos aquella misma noche para Ginebra. Durante una semana hicimos una excursión encantadora, que comenzó en el Valle del Ródano, para luego descender a Meiringen. Bajo nosotros, la primavera desplegaba sus galas. Sobre nuestras cabezas, la nieve de los picachos ponía la blancura del invierno. Pero tales bellezas no separaban a Holmes de su ensimismamiento. En su rostro leía yo una preocupación constante. Y lo mismo en las plácidas aldeas alpinas, como en el corazón de las montañas, lo veía taciturno, receloso, temiendo la agresión siempre. Recuerdo que un día, atravesando por un desfiladero, cuando llegábamos a la orilla de un lago cuyo nombre he olvidado, desde la cumbre de la montaña que teníamos a la derecha, se derrumbó un enorme pedazo de roca, pasó silbando próximo a nosotros, y se hundió estrepitosamente en las aguas tranquilas. Inmediatamente, Holmes trepó a la cima de la montaña. No había nadie. El guía nos dijo que en aquella parte, y sobre todo en la primavera, eran bastante frecuentes los desprendimientos. Holmes no contestó, pero en la irónica y amarga sonrisa que pasó por sus labios, vi la incredulidad. Mas no creáis que por este continuo temor suyo se hallaba abatido y acobardado. Al contrario, nunca le he visto tan febril ni tan decidido. Muchas veces me decía que por nada del mundo renunciaría a su carrera, y que si conseguía vencer a Moriarty, no por eso se retiraría a la vida tranquila y exenta de impresiones fuertes. «Creedme, Watson», repetía, «para mí no se hicieron la molicie ni el descanso. Falto de estas luchas y estas ansias de descubrimientos y de astutas batallas, languidecería, y tal vez encontrara la muerte que quiere darme ese Moriarty. Y, sin embargo, ¿quién sabe? Quizá esta aventura sea la última que figure en vuestras memorias». Yo procuré sonreír y bromear, pero en el fondo tenía el mismo convencimiento. El desenlace se acerca. Mi mano empieza a temblar, y todo el dolor de los pasados días vuelve a hacer su nido en mi alma. No importa. Procuraré dominarme. Y si lo que falta de esta narración tiene temblores de fiebre y vértigos de ira, también tendrá limpieza de claridad y fulgores de sinceridad. Tercero. El 3 de mayo llegamos a la aldea de Meiringen, donde nos hospedamos en el Hotel Inglés, dirigido por un tal Pedro Steyler, quien estuvo mucho tiempo en Londres al frente del Hotel Grosvenor, y acostumbrado, por consiguiente, a tratar gente británica. Por consejo suyo, emprendimos al día siguiente una excursión a través de la montaña hasta Rosenlani, donde pasaríamos la noche. Nos recomendó también que diéramos una vuelta para ver las cataratas de Reichenbach, que se hallan a la mitad del camino próximamente. Efectivamente, es un espectáculo grandioso. El torrente, engrosado por el deshielo, se derrumba en un abismo, levantando tales cúspides de espuma que parecen la humareda de un incendio. La chimenea de donde surge este humo consiste en una brecha que se estrecha de pronto, para ensancharse luego en una cavidad insondable, donde las aguas se arremolinan y ora blanquean las paredes, ora las dejan en su negra y resbaladiza desnudez. El que permanezca cierto espacio de tiempo en el borde de este abismo experimenta vértigos, y de no cerrar los ojos o apartarse, se le irían los pies, y las aguas impetuosas le desharían el cráneo contra las rocas, brillantes por la espuma. Holmes y yo nos cruzamos de brazos, y por nuestra alma pasó un aliento de grandiosidad y de ternura. Únicamente se oía la voz casi humana del agua, y una lluvia finísima venía a refrescar nuestras ardorosas sienes.
cuando vimos venir hacia nosotros a un pilluelo indígena con una carta en la mano. La carta era para mí, y tenía impreso el membrete del hotel y la firma Steyler. Leyéndola, me enteré que algo después de salir nosotros del hotel, llegó una inglesa tísica en el último grado. Según parece, había pasado el invierno en Davos-Platz, y se había puesto en camino de Lucerna, donde se reuniría con sus parientes, cuando le sobrevino una hemorragia tan fuerte que desconfiaban de salvarla. Su único y quizá último deseo era ser asistida por un médico inglés, y por eso el fondista me rogaba que volviese tan pronto pudiera al hotel, asegurándome en una postdata muy apremiante que no olvidaría nunca este favor, pues, negándose la inglesa a ser asistida por un médico suizo, su responsabilidad en caso de muerte sería enorme. A pesar de que este llamamiento es de los que no pueden desatenderse, y mucho menos tratándose de una compatriota y en país extranjero, yo vacilé, pensando que había de dejar solo a Holmes. Mi amigo me aconsejó que fuera enseguida al hotel, y, por último, convinimos en que el muchacho que trajo la carta se quedaría para acompañarlo durante mi ausencia y servirle de guía hasta Rosenlani, donde nos reuniríamos aquella misma noche. Me separé, pues, de mi noble amigo, y al volver la cabeza, le vi, por última vez, apoyado en una roca, con los brazos cruzados y la mirada fija en la blancura espumosa del torbellino. Pasado un rato volví la cabeza, pero ya mis ojos solo vieron el sendero que conducía a donde estaba él. Por este sendero marchaba apresuradamente un hombre de alta estatura, y aunque me llamó la atención, confieso que la idea de que me esperaban ansiosamente impidió el nacimiento de la más insignificante sospecha. Al cabo de media hora llegué a Meiringen. Steyler estaba en la puerta del hotel. Al verme, su semblante adquirió una expresión de viva sorpresa, y por primera vez un trágico presentimiento atenazó mi corazón. ¿Qué? Grité aligerando el paso. ¿Cómo está? ¿Cómo está quién? Y el asombro de su rostro se convirtió en estupor. Yo saqué anhelante la carta. ¿No me habéis escrito diciéndome que teníais una inglesa enferma? ¿Yo? No. A ver. Sí, esta carta tiene el sello del hotel y... Ah, ya sé. La ha escrito ese inglés que llegó poco después de marcharos. Él fue quien... No pude oír más. Aterrado, terriblemente emocionado, desanduve el camino andado unos minutos antes. A pesar de que iba corriendo, tardé cerca de 2 horas en llegar a la cascada de Reichenbach. El bastón de paseo Alpenstock de Holmes lo encontré apoyado en la roca donde vi por última vez a mi amigo. Pero éste había desaparecido. Grité su nombre con todas mis fuerzas, y el eco pareció burlarse de mi dolor. Aquel Alpenstock abandonado me decía la tragedia. Holmes fue atacado allí, en aquel estrecho sendero, indefenso y sin escape. A un lado elevábase la roca cortada a pico, al otro rugía el abismo. No sé cuánto tiempo permanecí allí, sin voz, sin ideas, sin voluntad, agobiado bajo la brutal desgracia. Por fin salí de aquel estado y examiné el suelo. A pocos pasos de distancia aparecían señales de lucha. Pregunté al torrente, y éste me contestó con su eterno estrépito, con su voz poderosa, llena de misterio y de grandeza. Sin embargo, estaba escrito que yo no ignorase del todo lo que le sucedió a mi amigo. La roca en la cual hallé apoyado el Alpenstock se adelantaba sobre el sendero, y en la punta vi resplandecer la pitillera de Holmes. Alargando la mano la cogí y entonces vi que sujetaba 3 hojas de papel arrancadas a un cuaderno de apuntaciones. Estaban escritas de puño y letra de Holmes, y nada en la perfecta distancia y regularidad de las líneas
ni en la firmeza del carácter de letra revelaba la menor emoción. Aquel ser extraordinario había escrito al pie de la tumba con igual serenidad que escribió en otros tiempos sobre su mesa de despacho: querido Watson, gracias a la bondad del señor Moriarty puedo escribiros estas líneas. Me parece que por fin esta lucha titánica va a concluir. El profesor me ha revelado los medios de que se valió para escapar de la policía inglesa y seguir paso a paso nuestras huellas. Estos medios corroboran claramente la alta estimación y el alto concepto en que yo tenía y tengo a este hombre admirable. Estoy satisfecho, porque voy a librar a la sociedad de este enemigo tan temible, pero siento cierta amargura al pensar que quizá pague con mi vida esta liberación. Adiós, amigo Watson. Mi vida debía tener este final u otro parecido. Me consta que la carta del fondista Steyler era apócrifa, y os dejé partir esperando lo que ha ocurrido. Decidle al inspector Patterson que los documentos necesarios para condenar a los detenidos por consejo mío se hallan en la caja M, dentro de un sobre azul que lleva el nombre Moriarty. No os preocupéis por mis asuntos, pues antes de salir de Inglaterra los dejé perfectamente arreglados con mi hermano Mycroft. Despedidme de vuestra esposa y tened la certidumbre, mi querido Watson, de que ahora, como ayer y como siempre, os consideré y considero como el mejor de mis amigos. Vuestro Sherlock Holmes. Voy a concluir. Todo el mundo estuvo conforme en la opinión de que los dos hombres rodaron abrazados al abismo, después de una lucha muy encarnizada. Nadie pensó en la locura de buscar los cadáveres, y en el fondo de ese inescrutable torbellino se habían deshecho los cuerpos del bandido más hábil y del hombre más honrado y valiente de la tierra. Del pilluelo suizo no se volvió a saber nada. Sin duda alguna, pertenecía a la cuadrilla de Moriarty, y pudo librarse de la muerte con que todos sus compañeros purgaron sus innumerables crímenes, gracias a las contundentes pruebas acumuladas por Sherlock Holmes. Transcurrieron los años. Nuevas antipatías y nuevas amistades hicieron olvidar las antiguas. La vida continuó su imperturbable camino, y ya la gente se olvidó de este suceso que conmocionó tanto a Europa. Quizá yo mismo no hubiese nunca escrito esta narración que tanto dolor me ha causado, a no ser por esas atrevidas cuanto inicuas cartas del coronel Moriarty, con las cuales se ha pretendido rehabilitar la memoria de un miserable y deshonrar la de un hombre noble y honrado. Fin de El problema final. Fin de Las memorias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle.